pregunta, pero usted no me conteste rápido. Entonces el tipo cayó la boca. ¿Usted no puede llevar a mi hijo en su posición? ¿Ya? Se levantó, se fue a la entrada de donde hicimos el evento y de su carterita ella sacó esto. Y me repite la pregunta, me dice, Cisnero, ¿usted no puede llevar a mi hijo en su posición? José Honorio Ortega había muerto en Malvinas. Y desde ese día está con nosotros. En cada lugar donde voy, que íbamos con el colectivo, bueno, así como quedó acá ahora, yo le sacaba un videito de 1 minuto, enfocado primero en él, y después le mostraba, mamá, estamos en Cosquín, Mendoza, donde sea. Esas son las historias que me han pasado con el colectivo, aunque hoy hay muchos que dicen, este tipo en vez de gastarse la plata en pintar acá, hacer el piso, ¿por qué no te vas con tu señora a pasear por ahí? Y digo, no entendieron nada. La pasión que es esto, y lo que me ha pasado a lo largo del camino, igual que con Macía, el Barrio Nuevo, que estuvo que hacer acá, que del crucero. Bueno, en Olavarría me dejó hablar, y yo conté la historia del por qué, porque me lo había contado Bonzo a mí, lo que había pasado. Y él me dejó a ver qué decía yo de eso. Yo no lo conocía. Y después que me dejó hablar, le dice, ¿usted cómo sabe todo ese...? Digo, no, porque me lo contó Bonzo cuando lo conocimos, gracias a que mi hijo hizo el crucero. Y la mano me mató, porque encima tiene ese carácter tan hermoso. Bonzo nos contó toda la historia, lo llamamos cuando terminó de hacer el crucero, lo llamamos, conseguí el teléfono de él y Luis Aurelio me presenté con él y hice hablar a mi hijo, 15 años tenía. Y entonces le pregunté, bueno, yo te hice el crucero General Belgrano, entonces dice, pará, ¿sabés qué pasa, pibe? No estamos comprando ninguna maqueta porque tenemos una maqueta para dar la charla, dijo Bonzo. Y dice, no, yo no se la estoy vendiendo. Yo le quiero decir a usted que usted fue el capitán, el comandante, mi comandante durante el año y medio que estuve construyendo la maqueta. Bueno, dice, bueno, dame con tu papá. Terminamos a las 2 semanas en la casa de él y él me cuenta la historia esta de Barrio Nuevo. Así que bueno, espero que en la semana, sé que se va a quedar una semana porque me dijo, en cualquier momento comemos en tu casa, así que seguramente se va a quedar unos días acá. Mañana está. Bueno, les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. Ahora tenemos una charlita de Celaya. Ahora tenemos una charlita de Celaya. Y bueno, que fue... A ver, Celaya, ¿por qué no arrancas despacito con eso? Jorge. Bueno, ya que estamos. Bueno, yo soy del ejército. Nosotros fuimos de acá de la jefatura de agrupación. Yo estuve destinado en el grupo de artillería 602. En el 602 era la unidad más moderna que en ese momento tenía el armamento lanzamisil Roland, que es el lanzamisil. Te voy a decir rápidamente la característica. Es un material que es tirado por un vehículo tractor que pesa en total 20 toneladas. Así que se imaginan allá en Malvinas lo difícil que era trasladar. Tiene 2 lanzadores en ambos costados que tienen misiles y acá a los costados tienen almacenes con 4 misiles cada almacén de ambos lados. Cada misil mide 2 metros y el peso del misil son 105 kilos. Lo que costaba subir todo a mano, subir el misil, hacer todo ese movimiento. Bueno, nosotros acá, previo a esto, en el 81, tuvimos que hacer cursos. Yo tuve la suerte de hacer el curso, que el ejército me gratificó ir a Francia y Alemania por 1 año a hacer el curso de lanzamisil Roland. Además, en ese momento también tuvieron el curso del SOC, que tenía la fuerza, la base naval. Los mismos cursantes tuvimos en la misma fábrica aeroespacial. Bueno, eso fue el transcurso del 81. A fines del 81 viene el material a Mar del Plata. Al llegar a Mar del Plata, al puerto, nos trasladan el material al 602, acá a la jefatura de agrupación.
Y bueno, ahí empezamos a instruir, no sabíamos nada por empezar, porque siempre me pregunté, ¿ustedes sabían? No, nosotros no sabíamos nada. Y empezamos a dar clases ahí, como todo. Lo único que teníamos nosotros, la experiencia con el simulador, un simulador normal, que nos ponían varias dificultades, por ejemplo, humo, niebla, todas esas cosas, y nosotros teníamos que tratar de solucionar para que el misil, teóricamente por el simulador, llegue al objetivo. Bueno, así fue que dimos curso y en el 80 y ya en el mes de abril, después del 2 de abril, más o menos el 7, ya le ordenan al jefe de la batería donde yo estaba de que teníamos que prepararnos porque teníamos que hacer un movimiento hacia las Malvinas. Bueno, ahí nos empezamos a preparar. Nosotros, el jefe de batería, un teniente primero Regalini, decidió ir con soldados de la clase que ya estaba incorporado. Había clases que estaban recién incorporados que estaban haciendo instrucción, pero nosotros decidimos ir con la clase que ya estaba incorporada. Bueno, así fue que partimos de acá creo que en un barco Córdoba, creo que fue, de acá del puerto Mar del Plata hasta Comodoro. Teóricamente primero tenía que llegar el barco con todo el cargamento hasta Malvinas, pero no sé lo que pasó, que en el puerto algunos dicen que se averió, otros no sé, dicen que le chocaron porque no querían pasar, bueno, varias versiones. La cuestión de que bajan y nos llevan al aeropuerto para que pase el Hércules, porque esta parte, la parte de arriba del puesto de tiro, se puede trasladar en Hércules. En total se necesita 3 Hércules, la parte esa, vendría a ser la base, toda esta base y el camión. 3 Hércules, el grupo electrógeno que está acá atrás. Bueno, salimos más o menos el 16 o 17 de abril para allá y llegamos a Comodoro, creo que a Malvinas llegamos, de acá salimos el 17, ¿no? Llegamos el 22, 21 más o menos a Malvinas. Bueno, allá desembarcamos. El jefe de batería lo primero que hizo fue al puesto comando para buscar la posición que teníamos que ir, porque nosotros teníamos la dificultad, como era muy pesado el material, se nos dificultaba porque la tierra de allá de Malvinas era muy blanda, la turba esa se hundía, uno pisaba al costado y se hundía, así que el camino tenía que ser bien consolidado para que el material pueda pasar. Bueno, así fue que el jefe de batería me dice, bueno, yo era el encargado tenía orden de 17 entre soldados y personal militar. Bueno, decidimos ir a empezar a poner piedra, chapa, todo, para ir a donde nos habían designado la posición. Era una posición a donde en Zapperhill, al oeste, vendría a ser en Malvinas, en una altura donde el objetivo nuestro era cuidar un radar alert que tenía 350 kilómetros de distancia que operaba. Y además cuidar las avenidas de aproximación del enemigo. Bueno, así fue que llega el 1 de mayo, con un día como hoy, porque hoy es el bautismo de fuego de la defensa aérea del ejército argentino. Justamente hoy hubo un acto acá en el cuartel, que vengo de allá. Bueno, llega el 1 de mayo, ya se habían terminado las hostilidades y a las 3 de la mañana a nosotros nos dicen de que había alerta roja, que era un ataque muy, ya que se acercaba el ataque. Bueno, nosotros por empezar no teníamos la experiencia de nada. Lógicamente la experiencia de la intrusión en el cuartel, todas esas cosas, que hagamos todo, pero no teníamos la experiencia de lo que era un disparo del misil.
sabíamos que al segundo no se veía nada porque al salir el misil, sale el misil y trabaja con dos operadores, un jefe de pieza y el operador. Yo estaba de operador y el teniente primero el jefe, que era el jefe de pieza. Tiene dos sistemas de tiro, por modo radar, que hace el radar todo el trabajo y tira el jefe de pieza. O si no, el apuntador, que era yo, que lo tiro mirándole al misil, mirándole al objetivo, o al blanco, o al avión, pero guiándole el misil. Y como algunas veces eso hay que ver, porque si el avión viene muy bajo, hay posibilidades que, como tiene espoleta de aproximación, llega la espoleta a una distancia y explota. O sea que el avión, para poder disparar por medio óptico, tiene que venir bien arriba, y por modo radar también. En modo radar no hay problema, porque tira, pero por modo óptico es más complicado, porque el misil lo ve, el radar lo ve al blanco y lo dispara, y va el misil va al blanco. Pero va al blanco, pero puede tocar con alguna, qué sé yo, con alguna altura que hay, y explota por la espoleta de aproximación. Bueno, el 1 de mayo, a las 3 ya sabíamos la alerta roja, y a las 4 más o menos se escucha unos estallidos, todo. Eran los aviones que pasaban, que estaban bombardeando la parte del aeropuerto. O sea que el objetivo de los ingleses era dejarle inhabilitada la pista de aterrizaje. Pero no lograron, porque, claro, ellos, como nosotros teníamos miedo, ellos también tenían miedo, lógicamente, porque venían los aviones, le tiraban y se iban, y no llegaban al objetivo de ella, que era destruir la pista. Lo más cerca que cayó, creo que a 100 metros de la cabecera de la pista, pero no se acercaban en realidad a donde tenían que tirar, por temor también ellos. Bueno, resulta que yo en ese momento estaba, como le decía, estaba de apuntador, y el teniente primero de jefe de pieza. Y seguían tirando en el transcurso ya del amanecer a las 7:30 más o menos. El jefe de pieza me dice, veíamos nosotros por el eco, porque el radar de vigilancia gira a los 360 y tiene un alcance de 32 kilómetros. Se veía los ecos. En una pantalla que tiene se veía un equito ahí, que significa que eran enemigos. Cuando el jefe de batería me dice está fuera de alcance, porque el alcance tiene 6 kilómetros, el alcance del misil. Los 6 kilómetros viaja a 500 metros por segundo, así que se imagina que uno tiene que mueve un cachito y ya el misil se va para otro lado. Bueno, cuando el jefe empieza, me dice, se están acercando 3, me dice, ¿lo ves? No, no lo veo, le digo, porque yo como apuntador lo miro al campo, veo 12 veces tiene de aumento el visor. Él lo ve por medio del radar que le está representando en una pantalla, pero yo lo veo el campo visualmente lo veo. Y me dice, porque está muy bajo, me dice, y tengo miedo, no me dijo tengo miedo, sino no quiero cometer algún error de disparar y que pegue en algún lado por la espoleta de aproximación. Y le digo yo lo veo, le digo, y me vuelve a mandar por donde venía, y le digo, sí veo un puntito, le digo. Y claro, porque había neblina, todo era difícil. Y cuando empiezo a ver, me dice, está cerca, me dice, ¿a cuánto está? A 7 kilómetros. Y le digo yo, bueno, le disparemos, le digo, cuando entre en el campo nuestro, le disparemos. Pero tenés que dispararlo vos, me dice, guiarlo vos, me dice. Bueno, le digo, yo, sinceramente, no sabía, yo, lógicamente, por la instrucción que he recibido, sabía qué es lo que tenía que hacer, pero no sabía las consecuencias o lo que iba a suceder. Bueno, resulta que él me da la orden de mando para que yo dispare. Por medio de un botón, aprieta un botón y yo
pego una patada a un pedal y ya le tengo el mando yo. Y ya para cuando salga el misil. O sea que, y yo sigo con un triángulo, en un triángulo, la cúpula del triángulo yo tengo que seguir al blanco. O sea que cuando empieza a venir el blanco, yo le tengo que apuntar a la nariz, podríamos decir, del avión. Claro, cuando él me da la orden, pero yo no lo veo la distancia, yo no sé la distancia, por eso él me va transmitiendo la distancia, está a 7, 6, porque yo le veo el campo así de frente, pero no sé la distancia, mientras que él, por los sistemas electrónicos que tiene el puesto de tiro, sabe la distancia, porque cada kilómetro hay unos círculos concéntricos que le va diciendo 6, 7, todos los kilómetros que se iba a acercar. Bueno, la cuestión de que él en un momento me dice, le vamos a disparar. Bueno, me dice, le digo yo, bueno, sí, está entrando a 6,500. Bueno, dispara. Le disparo. Y claro, es como se veía normalmente y que decían todos los manuales, que a los 500 metros sale el misil. Un movimiento, se mueve todo y se ve atrás una bocanada de fuego y el humo, por lo que sale. Y claro, se movía todo y yo seguía, yo sabía que tenía que seguir apuntando a donde venía el avión. Así que pasaron 2 segundos, cuando nuevamente lo veo al avión. Y le digo, lo veo, seguí, me dice, quédate tranquilo, me decía, pues sabés que le gritaba, qué sé yo. Bueno, el avión, el misil, se le acercó. Yo veía que se le acercaba. Y el avión, claro, tiene un sistema también, creo que un sistema, no sé, IFF, no sé qué es, un sistema en la cual ellos ven también que se le acerca el misil. Lógicamente, yo por lo menos, yo en ese momento yo sabía que tenía que seguirle directamente, ya sabía que era el avión y le guiaba y el avión trata de evadirse. Lógicamente se eyecta el paracaídas, el piloto, todo, y el avión sigue y le pegamos en la parte adelante del ala y el avión cae directamente en la costa cerca del aeropuerto, entre el aeropuerto y Puerto Argentino, vendría a ser. Ahí cae. Lógicamente, la experiencia esa nunca la tuve. No es que me haya asustado, sino que quedé medio aturdido yo mismo por la explosión, por todo lo que veo así. Ahí, bueno, después salgo y ya todo gritaba, una alegría. Vino el jefe, me dice bien, todas esas cosas. Bueno, eso fue una de las primeras experiencias que tuve yo allá en Malvinas, que fue el 1 de mayo, que hoy, como le decía, es el bautismo de fuego nuestro. Fue una ceremonia muy linda. Vinieron el jefe de ejército, vinieron el jefe de Estado Mayor Conjunto, toda la gente estuvieron acá. Y bueno, al transcurrir los días, también hicimos otros disparos. Los disparos que hicimos fueron, bueno, yo tuve la suerte de hacer 4 disparos. Uno de los disparos, también, bueno, ese fue el primero. El segundo disparo, creo que fue el 3 o el 15 de abril, de mayo, cuando venían aviones y, claro, estaba en nuestro alcance. Me dice el jefe de pieza, dispara, ya está en alcance. Bueno, claro, yo disparo y le sigo. Y me dice, dame el mando porque está muy cerca, muy, no sé si me dijo cerca, que está vía de aproximación, dame el disparo, dame el mando. Bueno, le aprieto yo el pedal y le doy el mando a él. Cuando él toma el mando, dispara y el avión tira una bomba. Y el misil va y en vez de seguir al avión, sigue a la bomba. Le pegó a la bomba, de casualidad. Pero, claro, porque estaba en modo radar. Esa es la no dificultad, sino que el radar se engancha. Cuando emite, en vez de engancharse al avión, se enganchó en la bomba. Y le pegamos a la bomba. Se salvó el avión.
Después, el otro derribo que también fue, este derribo fue en ese tiempo, ya nosotros, la orden era no emitir, o sea que ninguno de los radares se podía emitir, porque los ingleses, por nuestra emisión es lo mismo que ustedes cuando alumbran con una linterna, sale un haz. Bueno, el enemigo por ese haz nos enviaba misiles, distintas cosas. Y para evitar eso, nosotros teníamos que emitir un segundo y volver a apagar. Y a mí, el apuntador tenía que estar ducho, práctico, porque veía la emisión, veía el blanco, el jefe de pieza mueve toda la torreta esta hacia la dirección y deja de emitir. Y el apuntador que ve por el anteojo, ahí nomás tiene que empezar a buscar el avión. O sea que eso es a consecuencia para evitar que el enemigo nos tire por la emisión nuestra. Bueno, el 3 de junio fue un día muy trágico para nosotros porque a consecuencia de eso, les caiga un director de tiro bitubo que fue tripulado por gente de acá de Mar del Plata. Casualmente uno de los muertos, podríamos decir, la desgracia que tuvieron, uno de los héroes, vivía acá muy cerca, Blanco, René Pascual Blanco. Bueno, el 3 de junio resulta que nosotros, el 1 de junio, nosotros estábamos en esa posición. Claro, nosotros, la orden era disparar y hacer cambio de posición, porque era el material más moderno en ese momento, el más moderno que teníamos nosotros de defensa aérea. Y nosotros disparamos y ellos pasaban 15, 20 kilómetros de altura con aviones podríamos decir, de inteligencia, sacaban fotos y a la noche empezaban a tirar todos los barquitos. Por empezar, el bombardeo naval era todas las noches. Empezaba a las 9, a las 20 horas y hasta el otro día. Y al otro día los aviones, todo. Bueno, el 3 de junio, el 1 de junio nosotros habíamos disparado y nos ordenan que hagamos un cambio de posición. Los cambios de posición nuestros eran, todo esto eran, no sé si decirle piedra o roca, todo esto, buscábamos lugares clave y cavábamos todo un día antes y ahí nos íbamos y nos metíamos nosotros. Y resulta de que el día habíamos hecho el cambio de posición, dejamos todo y el día 2 de junio en ese lugar se va el Skygar, el de bitubo, es un director de tiro que maneja 2 cañones bitubos con un grupo electrógeno. Bueno, resulta que ese día me voy a desviar un cachito porque es una historia muy importante para mí, porque resulta que mi hermana, yo mandaba, mi mamá sufría el corazón, yo soy de Jujuy. Mi mamá no le quería decir que yo estaba en Malvinas. Yo agarraba todas mis cartas, le mandaba de Malvinas acá a Mar del Plata y de acá me la mandaban a Jujuy. Pero yo le hablaba a mi mamá toda la semana, ya sea viernes, domingo, sábado o domingo le hablaba todas las semanas. Bueno, ya hacía una semana que no le hablaba. Y mi mamá agarra y se va al cuartel. Me llama primero. Me llama, porque no había celular, nada. Me llama por teléfono al cuartel. ¿Qué me había pasado? Que yo hace un mes que no le llamaba. Y de acá le dicen que yo estaba en Malvinas. Cuando le dijeron eso, mi mamá le agarra a mi hermana, se va al regimiento 20 allá de Jujuy y le dice que quería hablar conmigo. Era el 29 de mayo. Le digo yo, le dicen allá, no, imposible.
imposible hablar, dice, pero está bien, que no se haga problema. Bueno, ella lo único que quería hablar conmigo. Bueno, no me voy de acá si no hablo. Y claro, mi hermana dice, no, van, le prometieron que iba a hablar. Bueno, recibo un mensaje allá a donde me dice que tengo que hablar a Jujuy inmediatamente al teléfono de mi mamá, que de aquí, que de allá. Me dicen así que por un problema, yo lo primero que digo, ¿qué problema habrá tenido mi mamá? Bueno, el 3 de junio es mi cumpleaños. Y resulta que, digo, voy a hablar con el 3 de junio, porque había que pedir autorización. Voy, pido autorización para llamar ese día, el 3 de junio, y bueno, me autorizan todo, todos ya sabían, mi jefe, todo de lo que que tenía que hablar. Bueno, cuando me levanto, eran las 4:30 de la mañana, estábamos nosotros entre el pueblo y el aeropuerto. Me levanto todo y escucho una explosión. A eso de las 4:30, 6 de la mañana, digo, explosión, terrible explosión. Bueno, agarro, me visto y empiezo a silbar cantando por la ruta, oscuro, neblina. Y cuando paso por la posición a donde estábamos nosotros hacía 2 días, veo la ambulancia y un soldado que me dice, pare, ¿qué pasa? Le digo, no, dice, usted va para el pueblo, dígale que vengan más ambulancias. Le digo, ¿qué pasó? Venga, no, dice, ahí estábamos nosotros, le digo, hace 2 días estábamos nosotros, ¿qué pasó? Y era blanco, ahí murieron 4 compañeros. ¿Por qué? Porque ellos estaban emitiendo y vino un avión Vulcan con un misil, le tiró en el ras de la emisión y un misil y le pegó al director de tiro. O sea que yo me acerqué, el director de tiro era de fibra, que la esquila, para que se den cuenta la potencia, que entró por un costado, que yo calculo que tenía 2 metros de ancho, pero la esquirla entraba de un lado y salía el mismo tamaño del otro lado de la esquirla. Y ellos estaban los 2 adentro. Así que se imaginan lo que fue eso, ¿no? Y los 2 soldados, uno estaba radiooperador y otro que era responsable de cargar combustible al grupo electrógeno. Bueno, eso fue terrible. Y justo fue el día de mi cumpleaños. Y voy a hablar por teléfono. Esto es para colmo. Voy a hablar por teléfono. Llego yo ahí. Y a donde tenía que hablar por teléfono, después que estuve un rato ahí. Y voy a hablar por teléfono cuando me dicen... claro, ya habían terminado. Ah, no, estaban hablando por teléfono. Y acá hay una institución que yo siempre les resalto y nadie sabe, en ningún lado está escrito, en la cual, ya sea soldado, personal de cuadro, civil, todo lo que estaban en Malvinas, de acá hablaban por teléfono, que es la mutual del Coga, que está en Marconi, entre Libertad, al frente de la plaza. Hay una mutual. Ahí venían la gente, lo que sabían, se juntaban ahí, porque era difícil hablar a cada número. No, ahí agarraban, venían 30, 40 familiares, y ya sabían allá, sí, y se ponían a hablar, y de acá le decían, ¿qué familiar? De allá le decían, ¿qué familia está acá? Allá. Y acá le decían, ta. Y ese día, yo calculo 9:30, 10, a las 7:30 habrá muerto Blanco. Cuando de allá le pregunta ¿qué familiar está? Y de acá le dicen la de René Blanco, que había fallecido hace ahora. Y le cuento esto porque es fuerte en el sentido de cómo es los casos que se vivió. Y resulta de que uno le agarra el teléfono y le dice... decirle a la señora que se quedó en la posición, pero no le podía decir, porque tenía que venir en una forma oficial, decirle que lo que había sucedido. Bueno, eso fue un golpe terrible, y siguieron hablando otras personas que estaban ahí con los familiares. Y cuando termina todo, yo seguía sentado, y yo me había hecho notar Celaya Jorge. Sigo sentado. Y cuando ya veo que cierran todo, empiezan a barrer
y me viene y me pregunta, ¿y usted qué espera? Me dice. Y digo, no, tengo que hablar por teléfono. ¿Cómo? Dice, ¿y usted se hizo anotar? Sí, le digo. ¿Cómo se llama? Celaya Jorge. Se va y se fija. Sí, usted ya habló, me dice. No, no hablé, le digo. Y se fijan, el que habló era Celaya Oscar, otro Celaya. Porque dijeron Celaya y fue el otro. Pero, esto le digo, y esto le conté hace 5 años, se enteró, me encontré con él y le comentó lo que sucedió. Y me dice, ni sé, ni me acuerdo, me dice, pero te digo yo cómo fue eso, le digo. Yo no pude hablar, pero se enteró el jefe de ahí y me dice, dice, bueno, no se haga problema, que mañana venga, que va a ser la prioridad para hablar usted, me dice, con su familia. Así que agarré, al otro día hablé. Y ese fue el día de mi cumpleaños, el 3 de junio, yo quería hablar el día de mi cumpleaños. Y esto también como anécdota, él falleció un 3 de junio, mi cumpleaños el 3 de junio, y la nieta de él, nació un 3 de junio, que hoy tuve con ella, y con la piba, la hija, todo, y yo, bueno, ese día murieron no solamente blancos, sino murió Dacharí, Plane y Llama Iriarte, ese día. Bueno, ellos fallecieron y yo por ello no festejo mi cumpleaños, así que el 3 de junio yo festejo el 16, que es el día de mi bautismo, ahí festejo por homenaje a ellos. Pero esto les cuento como introducción a lo que les estoy comentando, lo que sucedió. Y como decía hace rato, en cada lugar se vivía una cosa distinta. A 5 metros se vivía una cosa, en otro lado se vivía otra cosa. Y yo tuve la suerte de tener 10 soldados, y el resto era personal de cuadro, y ellos, le digo, nos vemos siempre, preguntaron si se juntan, nosotros nos juntamos siempre, especialmente ahora, siempre hacemos reuniones, no hace bien. Yo creo que al veterano juntarse con otro veterano no hace bien. Yo, por suerte, estoy bien, creo, no sé. Pero yo tuve 20 días sin hablar, sin salir, y a mí por un muchacho hermana que estuvo acá me dice, no, vení, vamos, empezamos a salir todo, y salí y me hizo bien, venir así, estar acá, ver estas cosas, gracias a Luis, que hizo toda esta cosa para las reuniones estas, para las charlas estas. Bueno, volviendo allá, después el 1 de mayo también, ya fue en los primeros días de junio, después del suceso que le comenté, también venían aviones de atacar, siempre el objetivo de ellos era la pista de aterrizaje, pero jamás le dejaron fuera de servicio, siempre fue operable, estaba operando, se acercaban, llegaban los Hércules, hasta el último día llegaban los Hércules. El otro derribo fue, creo que fue el 5 o 6 de junio, cuando los aviones venían de atacar el aeropuerto, y también de nuevo yo de jefe de apuntador. Yo era apuntador en sí, pues después me decían a mí, porque era chiquito, y el apuntador es un sistema, hay adentro que hace girar todo eso, es angostito, y los otros compañeros míos eran grandes, así que se sentían incómodos ellos. Por eso yo no tenía problemas, yo iba, estaba ahí y sabía y manejaba. Y lo importante que esto es la intrusión, el conocimiento, el conocer al que está, al otro, al jefe de pieza, porque yo sabía que él me guiaba, y yo sin hablar, pero teníamos un intercomunicador que me decía, toma el mando, el avión viene a tanto, porque él lo veía, y taca, el blanco visto, y listo, nada más. O sea, también no podíamos hablar por la interferencia para que no capten los ingleses nuestra conversación. Pero es importante cómo nosotros nos conocíamos.
Con solo él me giraba para un lado, yo ya sabía que tenía que tomar el mando. Bueno, ese día venían un avión. Esto fue, le digo, no sé si fue espectacular, pero porque es como si estaríamos mirando nosotros una película en un cine. Porque el avión viene, y no sé qué le habrá pasado el piloto, que se vino muy cerca nuestra. Cuando estaba a 6 kilómetros, lo disparamos. El misil sale y el avión, como yo le decía, ellos deben tener que antes que llegue el misil, se eyecta el paracaídas, el piloto, el avión sigue y le pegamos en la ala, pero el avión no cae, sino fácil, 10 a 15 segundos el avión sigue, y después, cuando ya creo que por la misma inercia empieza a caerse, cae y empieza a hacer el tirabuzón, pero se les vio, todo el mundo lo vio porque estaba arriba de la isla, y al piloto no sé si le salvaron, pero creo que lo recuperaron, pero el avión cayó en la costa, en la parte de adentro, en la tierra, y ese fue el otro derribo que hicimos nosotros de la defensa aérea con el sistema de armas Rola. Hubo otros derribos, pero de otro material. Pero los dos derribos, que el 1 de mayo y el 4 o 5 de junio creo que fueron lo que yo tuve, no sé si decirle suerte, pero yo soy muy patriota y yo sé que uno lo hace por amor a la patria y el patriotismo siempre me florece, por lo tanto tenía que hacerlo. Y era una cuestión de mi patria, de mi tierra y por nuestra isla. Así que por eso es lo que le puedo contar. Después nosotros tuvimos mucho, por ejemplo, había lugares, nosotros hicimos 8 cambios de posición que lo teníamos que hacer durante la noche. Y como yo le decía, en camino consolidado, camino firme. Y yo tenía oportunidad de desplazarme para ir a hacer reconocimiento, juntarme con la Marina, con toda esa gente. Y ellos, los marinos, tenían cigarrillos, chocolate, nosotros no teníamos. Y yo iba, le pedía y me daban ellos. Me daban paquetes de cigarrillos. A Blanco, a René Pascual Blanco, que falleció, yo llegué a tener como 3 cajas de cigarrillos. Pero yo le regulaba con todos mis soldados, le daba uno, todo así. Y quedaba. Y después venía René, no teníamos chocolate nosotros, él tenía chocolate. Y cambiamos uno y uno. Y yo cambiaba, cambiaba. Pero después me di cuenta que él, yo salía perdiendo porque él por un cigarrillo cambiaba como 15, 20 chocolates. Así que hasta que me enteré se le dije no. Y tenía chocolate blue. Claro, y esas son cosas que uno cuenta que son lindas porque yo, por ejemplo, a Blanco, cuando me entero que hacía eso, yo le hacía broma. Yo soy muy bromista en ese sentido, broma sana. Que me acuerdo que Blanco venía y me decía, negro, ¿tenés cigarrillos? Sí, le decía, yo ya sabía que él me metía el perro, que cambiaba. Y yo me agachaba así y le veía la silueta de Blanco, ¿a dónde está? Acá, seguí derecho. Y cuando estaba a 20 metros, no hablaba más. Negro. Y se iba de nuevo, yo lo veía. Cuando se iba por allá y le volvía, le gritaba yo, Pascual, le digo, ¿qué? Me dice, ¿a dónde está? Acá tengo. Y así le hacía, hasta que me mandaba una palabra y no se iba. Pero son cosas, anécdotas que a uno, gracias a Dios, yo la puedo contar, él no lo puede contar. Pero lo mismo que cuando nosotros colocamos, los misiles vienen en tochos así grandes, de 2 metros 10, ahí quedaban vacíos. Y antes de las hostilidades venían los vehículos y dejaban bolsas de pan. Y yo le digo al jefe, le digo, empecemos a juntar pan, le digo, ¿pero para qué? Dice, no juntemos. Y empezamos juntando todas las 10 tochos así con pan. Y después en Gallego, y teníamos corned beef. Bueno, y nosotros el pan
yo le había ordenado a un cabo, al más moderno, podríamos decir, moderno quiere decir al que recién salió recién está empezando de la escuela, con un soldado que eran los responsables de entregar el pan y un pedacito a cada uno. Desde el jefe hasta el último soldado tenía que entregar lo mismo. O sea que ellos eran los responsables. Nada. Y nosotros tuvimos, lógicamente, duro, se imaginan, 60, 70 días, pan duro, pero teníamos pan. Nosotros agarrábamos, le mojamos, comíamos. Y la comida nos llegaba, algunas veces nos llegaba, nunca nos llegó a horario. Lógico, una guerra, y qué sé yo, pero yo veía la cocina, estábamos en las alturas nosotros y veíamos cuando venía a la cocina, le caían bombas a un costado y yo decía, pobre. Y venía a la cocina así, el Unimog venía todo a campo traviesa, pero a donde se podía. Y después tenían que ir con los cilindros, ellas llevaron la comida a nosotros. Por eso, esas cosas uno entiende que entiende que es una guerra y no puede, que leyó un poquito de la guerra, no, la comida algunas veces no llegaba, algunas veces, todos sufrimos, porque vamos a decir, todos tuvimos hambre, tuvimos frío. Yo, por ejemplo, algunos soldados, yo no tengo ningún problema con los soldados, pero algunos soldados decían, no teníamos nada para comer, no teníamos nada para abrigarnos, pero yo sé que a donde yo estaba todos teníamos, y nosotros llevamos soldados viejos. Para mí fueron excelentes soldados porque ninguno tuvo problemas, que tuvo miedo, y acá el jefe, me acuerdo que antes de ir, él nos hizo en la formación, nos preguntó, ¿quién quiere ir? A todos. Y nadie dijo que no, todos quisimos ir, inclusive ustedes deben saber que acá tanto en la municipalidad como en la unidad, habían cola para ir para Malvinas, pero yo creo que fuimos uno de los pocos privilegiados, yo lo digo así, y con orgullo le digo, de haber estado en esa gesta tan importante para nuestra nación, que ojalá que esto sea para que nos unamos todos los argentinos de una sola vez por todas, porque yo creo que es la única causa que nos puede unir. Así que yo no sé, estoy a disposición de ustedes por cualquier pregunta que quieran sobre el material o cualquier otra cosa que quieran saber nuestra, así que estoy a disposición de ustedes. ¿Volvió ese material de RAL? No, ningún material volvió, ni siquiera una pistola volvió. Todos los fusiles, hasta cascos, quedaron. No, me refiero a este equipo. No. Argentina compró tres. Uno llevó, otro quedó, estaba en San Julián y otro quedó acá. El que quedó acá, porque estaba todavía trabajando la asistencia técnica, o sea, la garantía del material ese. Y ellos venían, como se nos fallaba alguna cosa, ellos venían, lo sacaban de repuesto al material que estaba acá y lo llevaban para allá. Y otra cosa que ningún libro y nadie dice es que la asistencia técnica, un alemán, Jenke, hasta 2 días, 3 días antes que finalice la guerra, el tipo fue llevando el repuesto para allá. Era civil, era un ingeniero. Él llevaba repuesto, nosotros le decíamos, tenemos tal cosa, y le damos los números, todo, él llevaba los repuestos. Después me enteré que él, el gallego, venía de Malvinas, iba a Gallego, iba a una unidad, soldaba todo, hacía todo el trabajo y volvía a llevar. Y nadie dice eso, nadie sabe, nada. Son cosas que son importantes, que ningún libro sabe. Yo siempre digo que a nosotros, yo hablo por mi fuerza, ejército, y le dije hoy a los jefes, le dije que no nos supieron aprovechar en el sentido de que tomar la experiencia nuestra. La experiencia nuestra es muy importante porque es transmitirle a la gente que recién empieza lo que hicimos. Ahora sí, ahora hay una regla que tenemos que ir a transmitir, a hacer charlas, todas esas cosas. Pero yo le decía esas cosas de que nosotros tendríamos que haber transmitido a los institutos de formación
para que vivan y nosotros transmitir esa experiencia. Pero no hicieron nada, le digo, no hicieron nada en relación a la fábrica. La fábrica, el ingeniero, nosotros tuvimos, llegamos, bueno, yo llegué el 23 de junio creo que sea, a la Lemo, de la Lemo nos trajeron acá a Mar del Plata, de Mar del Plata llegaron un día martes creo que fue, y el viernes nos daban 15 días de licencia. Cuando yo llego, la asistencia técnica, porque habían 3 ingenieros, alemán y 2 franceses, y me dice, ¿vos te vas a Jujuy? Sí, con el idioma medio atravesado, ¿no? Sí, me voy a Jujuy. Bueno, vamos, yo te pago el viernes y nos vamos a Jujuy, me dice. No, le digo, vamos, me dice. Bueno, pues ellos te querían ir a Jujuy, estaba la señora y los 2 hijos también. Bueno, con decirle que de acá a Buenos Aires en avión, yo acostumbrado a ir en colectivo de acá a Buenos Aires. Y llegamos a Buenos Aires, salimos a las 9:30, a las 10:15, 10:30 ya estamos allá. Y me dice, cuando subió acá, se sentó al lado mío con un papel y me empezó a preguntar qué dificultades teníamos con el Roland, con el terreno, qué dificultad tuvimos nosotros. Toda la experiencia le empecé a decirle, a comentarle, porque me preguntaban. Después, cuando subimos al avión de Jujuy, también lo mismo. Todo anotaba. Y le digo, ¿para qué anotar? No, es para tratar de mejorar el material en la fábrica. O sea, con toda nuestra experiencia, que fueron los únicos que nos podríamos decir, que nos exprimieron a nosotros, al transmitirlo, ellos sacaron un material nuevo. Ahora, el nuevo material de esto, tienen, en vez de 1, tiene 2. En vez de venir en batea, viene en tanque. Y lo hicieron más liviano, el grupo electrógeno, que era muy grande, lo hicieron más chico. O sea que son experiencias que les transmití, no sé si habrá sido eso, pero ellos ahora tienen ese material. El Roland 2 no, ¿no? Sí, hay otros, sí. Vos decís que mi maqueta no sirve más, ya ahora esa. No, pero este es original. Claro. Bueno, ¿cuántos iban adentro? 2. Iba un jefe de pieza que tiene el mando, que tiene una especie de panel con muchos botoncitos, que tiene una camarita, pero no ve, ¿no? Tiene una cámara con todo como si sería lo electro, sí. Así. Y una PPI, una cosa redonda así, que con círculo, que es de 1 kilómetro, que trabaja con este radar de larga distancia, este radar de vigilancia, sí, o de exploración. Así que trabaja con 2. Y trabaja con corriente trifásica, monofásica y también de 24 volts. Acá tiene o sea que un material modernísimo. Así que no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, yo estoy a disposición, si no... ¿Tuvo la oportunidad de volver a ir a ver si está? No. ¿Volvería a ver? Jamás. Le digo por qué. Porque yo considero que Malvinas es mía, nuestra. Y yo no puedo ir a un lugar con pasaporte. Si es mío, yo considero que yo para ir es lo mismo que tenga mi casa ahí, quiero ir a mi casa, no puedo pedir permiso para ir a mi casa, no. Si es mi casa, considero que es mi casa y tengo que... Ojo, yo respeto a la gente que va, todo lo que sé. Pero yo lo siento así. A mí me invitaron de La Plata, un legislador, no sé qué era, para que vaya a Mar del Plata, iba a haber como 10 de acá, no sé, de otros lugares, íbamos a ir. Cuando me dijeron que tenían que llenar los papeles, que tenía que hacer... No, pongan otro. Yo no. Respeto a todos los que van, pero yo no. No, porque yo considero que es mi país y yo no puedo ir con un pasaporte, no. Yo respeto, vuelvo a decir, respeto a la gente que va y que hace todos esos papeles, pero yo no. Yo por eso le digo, soy muy argentino, muy tradicionalista y algunas veces quizás no le guste a otra persona, pero está bien, respeto a la gente que hace esos papeles para ir.
Bueno, no, al contrario, te mereces todo. Muchas gracias por la charla. No, está bien. Y bueno, yo tengo que agradecer a la colaboración de todos los veteranos que dieron charla, como José, que se tuvo que recién, Jorge, y decirle que esto quizás lo vamos a repetir, no sé cuándo, pero este viernes, sábado y domingo fueron uno de los días más felices de mi vida. Contar con ustedes hoy, todo el esfuerzo que hubo de un grupo de gente para hacer esto, la familia, no termina acá, todavía tenemos la recorrida que quieran ustedes, pero las charlas se terminan acá y después quedaremos comentando nosotros lo que les gustó o no les gustó. Les agradezco mucho la visita, ¿sí? Esto está hecho para el materno infantil, para colaborar con ellos. Estos 3 días fueron de mucha gente. Tengo, como es que decían hoy, de las promotoras del materno que están pidiendo una colaboración para ellos. Y bueno, les agradezco mucho la presencia y cualquier cosa que yo los pueda asesorar sobre lo que ven acá. Son maquetas toda esta escala. Empieza mi hijo a los 15 años, como les comenté a algunos, en el 98, pero sin tener idea que hoy vamos a estar disfrutando de la compañía de ustedes y pudiendo charlar de esto y con veteranos contando sus vivencias. Despacito se empezó a hacer también el portaaviones, y si hicimos portaaviones, ¿por qué no el Hércules? Pasaron muchas cosas en todos estos años. Hoy mi hijo todavía se encuentra en Gallego, está en la policía y sigue trabajando. Fíjense que el San Juan, la maqueta de San Juan, que digamos que es hace poco tiempo, si comparamos con Malvinas, y él se tomó el tiempo para hacer la maqueta, hizo 2 maquetas, una para este museo y otra para el Museo de la Policía de Santa Cruz. O sea que sigue trabajando, tiene 39 años y no es mi mano derecha, no sé yo la mano derecha de él, porque en realidad todo esto es de él. ¿Sí? Gracias.